¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, al terminar el gobierno de Biden, ¿qué se espera de Trump? Se lo preguntamos a nuestro notable invitado, Lido Giacomini, analista político internacional, directamente desde Buenos Aires. Lido Giacomini, una cálida bienvenida al programa. Un gusto estar acá con ustedes, sin duda alguna es muy importante para mí. Gracias, Lido. Termina entonces el periodo presidencial de Joe Biden en el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es tu evaluación de lo que fueron esos 4 años de gestión? Bueno, creo que ha sido una de las gestiones más controvertidas de demócratas. Me parece que ha sido en lo fundamental un fracaso. Los intentos de Biden de poder prolongar el gobierno demócrata fueron condenados al fracaso y el resultado es el regreso de Donald Trump a su segundo periodo presidencial. Por otro lado, me parece que una de las razones que subyacen detrás de esto es un tema que tiene que ver con la guerra. La característica de los gobiernos demócratas de las últimas décadas han sido que, contrariamente a lo que se cree, han sido menos democráticos y mucho más guerreros. Es decir, han promovido invasiones y guerras en distintos lugares del mundo. En este caso, una guerra fallida, porque el proyecto, por supuesto, era enfrentar a China y a su aliado principal, Rusia, y dar respuesta a una larga y prolongado asedio que Estados Unidos ha hecho sobre Rusia desde la época de la Revolución, podríamos decir. El intento de separar a Rusia de Europa estaba en el centro de sus intenciones porque juntos Europa y Rusia podían ser una alternativa para el mundo, enfrentar al dominio hegemónico de los Estados Unidos. Esto no solo que ha fracasado, sino que ha acelerado una alianza nueva, que es la de Rusia con China. Creo que ese es un resultado del gobierno de Biden, contrariamente a lo que Donald Trump ya en el primer periodo se planteaba, que era la necesidad de escindir a Rusia de China, hacer una alianza con Rusia para enfrentar a China, y resultó todo lo contrario, es decir, Biden consiguió una sólida alianza, cada vez más sólida, entre Rusia y China, que enfrentan al dominio hegemónico norteamericano. Respecto a América Latina, para América Latina, ¿qué representó estos 4 años de Biden en la Casa Blanca? Bueno, también una serie de presiones, porque eso sí es un interés permanente norteamericano de mantener a América Latina como su patio trasero, y hemos tenido distintos episodios y elementos para poder afirmarlo. Fundamentalmente lo que sucedió y sigue sucediendo con Venezuela es una muestra de ello, ¿no? Es decir, es a través de la demonización que hubo del gobierno de Chávez y de todos los gobiernos que acompañaron ese periodo que podríamos decir brillante de la historia de Sudamérica, sobre todo de Latinoamérica. Bueno, a través de esa demonización ha intentado aislar ese fenómeno que fue el chavismo del resto del continente y a través de eso poder mantener su hegemonía política. Creo que ese resultado ha tenido algunos éxitos, no se puede negar enteramente que haya sido infructuoso. Hoy Estados Unidos mantiene sobre América Latina una evidente preeminencia y se han desarrollado episodios de tipo golpistas en Bolivia, en Ecuador, en distintos países latinoamericanos, en Honduras, no olvidemos el golpe que allí vivimos, bueno, estos son los resultados, creo yo, finalmente de una derrota política que nos retrotrae nuevamente al gobierno de Donald Trump, que parecía mentira que pudiera volver. Respecto a esta decisión, así prácticamente de última hora, ya no solamente al terminar el segundo tiempo, sino ya en los descuentos, que esta semana decide sacar de la lista de los países que supuestamente patrocinan el terrorismo a Cuba. ¿Cómo lees esa decisión? Bueno, creo que eso es parte de la interna norteamericana, entre demócratas y republicanos, justamente. Es decir, ante un gobierno que está por empezar su gestión y en los días previos anuncia, con lo que anuncio de Donald Trump, de que quiere comprar Groenlandia, de que quiere
cambiar el nombre del Golfo de México, de que pretende anexar a su territorio a Canadá, y que quiere, por otro lado, recuperar el canal de Panamá que Carter entregó hace un tiempo largo, una de las mejores gestiones demócratas que hemos tenido. Creo que es un intento digamos, de disimular el perfil guerrerista que ha tenido la gestión demócrata por contraponerse ahora como el negociador que consigue un acuerdo con Israel. Eso con respecto a el porqué de la política norteamericana. Después están las razones por las que Israel y Netanyahu llega al acuerdo, que es otro capítulo. Pero en principio creo que las razones norteamericanas están en proseguir esta interna y en tratar de revestir al Partido Demócrata nuevamente con un perfil más progresista que ha desmentido en los hechos. De una potencia guerrerista ahora aparece como la potencia negociadora, y además son parte del intento norteamericano en general de disimular esta derrota bélica y política que está llevando adelante en el mundo, en Oriente y en Europa, y disimular la derrota militar por una política de paz, que creo que es totalmente mentirosa, en la cual no podemos creer. Pero digamos, es el intento actual de revestir la derrota de política pacifista. Entonces también, Lido, para algunos analistas acá hay una contradicción, pero de choque frontal. Es decir, como tú decías, se negocia un acuerdo de paz, un cese al fuego en Israel, mientras al mismo tiempo y a último momento el gobierno de Biden le sigue mandando armamento y le sigue mandando dinero a uno de los miembros del conflicto. Me hace acordar, y de repente tú lo sabes mejor que nadie, cuando la guerra de las Malvinas habían designado a Alexander Haig como mediador entre el Reino Unido y Argentina, y mientras le pasaba a través de Alexander Haig imágenes de satélite para mostrarle al Reino Unido dónde estaban los barcos argentinos. Es un poco similar. Sí, es muy hipócrita, en los hechos se lo ve como hipócrita, en realidad esconde una doble vara, ¿no? Con la cual se han manejado. Sí, creo que es de la misma naturaleza el problema. Es decir, creo que de todas maneras todo esto alienta a ver cómo va a responder frente a esta situación el nuevo gobierno, ya que las expectativas de todas maneras son muchas, son muchísimas y diversas, y las distintas opciones están abiertas, porque en realidad creo que Estados Unidos está sumido en una crisis política en el marco de su decadencia muy importante, y creo que eso es lo que predomina, ¿no? Entonces las respuestas no son tan racionales, son respuestas que tienen más que ver con la naturaleza de la crisis y la disolución de la política que provoca la crisis que otra cosa. Así que podemos encontrarnos con cualquier cosa, como nos estamos encontrando en este momento con el acuerdo de paz o con las amenazas de Donald Trump sobre los países latinoamericanos, ¿no? Y también, ¿cómo lees tú el hecho de que durante los 10 años de la presidencia de Ecuador, 2007 a 2017, del presidente progresista Rafael Correa, no renovó el contrato que tenía con una base militar estadounidense en el área de Manta, y entonces ahora, con estos gobiernos completamente neoliberales de derecha, estamos hablando del de Guillermo Lasso, que precedió al actual de Noboa, han entonces dándose una vuelta digamos, a la filosofía esta, y le están autorizando la utilización de las Islas Galápagos, declaradas un patrimonio de la humanidad, para instalar una base militar en Galápagos. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la política geopolítica militar? Bueno, me parece bastante coherente, porque creo yo que en el marco aún de un retroceso que yo creo que es consecuencia inevitable de la derrota en Ucrania, que Trump va a tener que negociar con Putin fundamentalmente, con quien mantiene relaciones, me parece que intentan asegurarse simultáneamente su dominio sobre América Latina. América Latina es un arma de negociación en este momento para enfrentar la que se viene, la negociación importante que se viene, que es un nuevo Camp David, me parece, que implicará que Estados Unidos va a hacer todo lo posible por garantizar que el dominio sobre América es propio. Es
sí, América para los americanos sería, ¿no es cierto? El nuevo imperio quedaría reducido y asegurado fundamentalmente en el territorio de América, desde la Antártida hasta Canadá, hasta Alaska, ¿no? O sea, completa. Por eso plantea lo de Canadá, en las Islas Galápagos, y ya sabemos que la base de Malvinas es de la OTAN. Así que bueno, sería muy importante para ellos poder garantizar ese aspecto en el periodo que se viene. Creo que es el objetivo principal que tiene planteado en el terreno de la negociación política, geopolítica, el gobierno de Donald Trump. Lido, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Lido Giacomini directamente desde Buenos Aires. Lido, analista político internacional. Hablábamos sobre su evaluación de la gestión del presidente Biden y cuando regresemos, ¿qué esperar del gobierno del presidente electo Donald Trump? Ya regresamos. Continuamos hablando con Lido Giacomini directamente desde Buenos Aires. Lido, analista político internacional. ¿Qué podemos esperar entonces, Lido, de la gestión del presidente electo? Estamos hablando de Donald Trump, que comienza su mandato este lunes. Bueno, creo que yo decía antes que las expectativas son múltiples y muchísimas, digamos, es una agenda enorme la que tiene por delante y las expectativas no están resueltas. Es decir, frente a las afirmaciones de Donald Trump de que su política iba a terminar con las guerras, o sea, que no quería más guerras para Estados Unidos, nos encontramos con que un desparramo de amenazas sobre los países de América Latina como si fuera algo muy contradictorio a ese anuncio pacifista y democrático que parecía sostener en el periodo anterior. Creo yo que, por otro lado, tiene una deuda muy fuerte interna, es decir, Estados Unidos está atravesando una crisis no solamente geopolítica para enfrentar a las superpotencias emergentes, o a las potencias emergentes como China y como Rusia, sino que también tiene un problema económico dentro de las fronteras. El crecimiento enorme de la pobreza, un 40% se calcula, lo que se ve en las principales ciudades, que son como campamentos en las calles de gente sin casa, ¿no es cierto?, viviendo en carpas, y el fenómeno que se produjo con la globalización, impulsado por la misma política norteamericana y el neoliberal, que fue la desterritorialización de muchas de sus industrias, donde aprovecharon la mano de obra barata de China y del resto de los países asiáticos, ha tenido estas consecuencias sobre el tema del trabajo y sobre la vida interna de los Estados Unidos. Trump ha prometido reindustrializar al país y desarrollar una política productivista, en contradicción con que está sostenido por Elon Musk, que si bien es dueño de Tesla y de algunas otras importantes industrias aeroespaciales, de todas maneras fundamentalmente es un hombre de las finanzas y de las finanzas digamos más volátiles, que se puede llamar de alguna manera, que giran no sobre la base de la producción, sino que giran sobre la renta que produce el mismo dinero financiero. Entonces me parece a mí que estos desafíos que tiene Donald Trump por delante son difíciles de poder cumplir. Creo que en parte el intento de atacar a México tiene que ver con la necesidad que tiene de cerrar las fronteras a la inmigración, expulsar inmigrantes para poder dar trabajo a una parte de la población. Ese es un desafío que tiene por delante. Yo creo que le va a ser muy difícil sostener una agenda tan amplia para Latinoamérica, porque solamente lo podría hacer a costa de un esfuerzo no solamente diplomático, no solamente de presión, sino indudablemente que va a tener que usar esas bases militares que está tratando de desparramar para poder garantizarlo. Y me parece que América Latina ya no está para eso, sobre todo con
un presidente como Petro en Colombia, como Sheinbaum en México, ¿no es cierto? Y inclusive con un Lula que, si bien es un negociador con Estados Unidos, de todas maneras es un defensor de los intereses del pueblo brasileño. Así que no le veo una perspectiva muy sólida tampoco a esas políticas que puedan ser fácilmente exitosas. Tiene el campo orégano en Argentina, ¿no? Con un presidente como Milei que le lame las botas continuamente y que está dispuesto a entregar todo lo que desea. Pero mucho más allá de lo que sucede con un Milei en Argentina, lo que puede suceder en algún otro país como Paraguay, no creo que ni en México, que tiene un triunfo reciente del Frente Amplio, ¿no es cierto?, o sea, de la izquierda, ni en Chile, donde un presidente débil como Boric, de todas maneras es un representante de la izquierda, el panorama se le ofrece tan simple. Se tendrá que conformar con Ecuador, creo yo, y con alguno que otro pequeño país latinoamericano. Pero no le veo perspectivas importantes de poder afianzar la política que pretende afianzar, salvo que se dedique a trasladar el esfuerzo bélico que hoy desarrolla en Europa y en Oriente a América Latina, cosa que tampoco es fácil. Por eso creo que esa es parte de la agenda posible que tiene este gobierno. Acá estamos hablando de un Donald Trump que en el primer periodo de gobierno él se encargó de, a través de sus ministros de Relaciones Exteriores y todo eso, de montarle, es decir, bajo la fuerza de lo que es la derecha de Miami, de montarle un gobierno paralelo a Venezuela con este invento de Guaidó. Ahora estamos viendo que ya está sugiriendo, todavía no está aprobado, pero sugiriendo un nuevo canciller, que estamos hablando de Marco Rubio, un hombre que tiene una tradición de impulsar golpes de Estado en América Latina, y en este caso ya le están montando el gobierno de Biden, antes de finalizar, otra vez un gobierno paralelo, un invento con este señor González Urrutia, demonizando nuevamente las elecciones venezolanas. ¿Cuánto tú le evalúas, anticipas, de alguna forma lees que esto es una estrategia que ahora con Marco Rubio, entonces, ¿a dónde podría ir esa relación con Venezuela? Bueno, yo creo que se encamina en la misma dirección. Creo que habrá un nuevo Guaidó con Marco Rubio, que es un gusano de Miami, ¿no es cierto? Creo que es difícil prever otra cosa en ese sentido. Si el ataque contra Maduro va a seguir, a pesar de los intereses norteamericanos que tienen el petróleo de Venezuela, creo que de todas maneras el interés geopolítico sobre América Latina está por encima de eso y no le va a dar tregua a Maduro. Pero Maduro está bastante sólido por lo que hemos visto y por lo que toda la ofensiva que hubo durante este tiempo no ha logrado doblegarlo. A pesar de que consiguieron que en América Latina se creara como una tercera corriente, digamos, no tanto de defensa cerrada del no intervencionismo, que hubiera sido lo correcto, no aceptar el injerencismo norteamericano, sino de tomar cierta distancia de Nicolás Maduro y del gobierno chavista. Esto lo hemos visto sobre todo en Brasil a través de la actitud que adoptó Lula, y también en parte acompañado por Cristina Kirchner en la Argentina. Vamos a ver qué destino tiene todo eso. Yo creo que me va a ser difícil, que las últimas amenazas tienen una doble cara. Me parece que por un lado desnudan mucho más claramente la intención norteamericana y dificultan la existencia de una posición negociadora en este momento en las fuerzas populares de América Latina. Por eso lo veo complicado. Ahora, al mismo tiempo estamos viendo que el grupo de países llamado BRICS sigue expandiéndose, sigue ganando multipolaridad, pese a que Lula realmente se opuso al ingreso de Venezuela en esta última cumbre que tuvimos oportunidad de cubrir en Kazán, en Rusia, jugando un poco, dado que se necesita unanimidad de todos los miembros, dado ese progreso que está yendo muy rápidamente hacia la multipolaridad y al mismo tiempo que ya hay como consecuencia la desdolarización. Ya Donald Trump se ha mostrado
preocupado o negativo o combativo de eso. Entonces, ahora sí, ¿cómo ves tú entonces la relación de Trump con los BRICS? Bueno, yo creo que va a ser complicada, va a ser muy difícil. Me parece que tiene una contradicción muy grande allí y es el frente político, no solamente económico, sino también político próximo que va a tener que enfrentar. Es decir, China no ha hecho todas estas maniobras norteamericanas el centro de su política de enfrentamiento con Estados Unidos. Por el contrario, ha tenido una política de apaciguamiento. Y eso es porque tiene confianza en que su evolución económica y la evolución de los BRICS le permiten sustraerse de un enfrentamiento frontal con los Estados Unidos. Inclusive se ha protegido políticamente en eso más que Rusia. Rusia ha sido mucho más frontal, ha jugado militarmente y probablemente eso lo condiciona. En cambio China ha tenido una política de mucho mayor resguardo y de mucho más juego político. Ese juego político es los BRICS. Los BRICS es el centro de la política china para el mundo en el periodo que se sigue por delante. Y yo creo que se va a seguir ampliando y va a seguir confrontando, sobre todo económicamente, con los Estados Unidos. Creo que Trump va cabeza a un enfrentamiento con los BRICS. ¿Cómo ves tú la relación del nuevo gobierno de Trump con la OTAN? Ajá, ese es otro problema. Me parece que ahí tiene que haber un retroceso. Creo que la lógica sería de que, bueno, en parte se preanuncia cuando Trump dice que los países europeos tienen que financiar a la OTAN. Sí, claro, Estados Unidos ya no hizo en el último tiempo el principal esfuerzo porque le hizo pagar a los países europeos bastante. Ahora pretende hacerles pagar todo a los países europeos en su defensa a través de la OTAN. Y sí me parece que puede llegar a ponerse en crisis el tema de la OTAN, ya que una cosa era ir detrás de la financiación y el esfuerzo bélico norteamericano detrás de la OTAN, y otra es si Estados Unidos se tiene que retirar económica y militarmente de ser el principal protagonista de la OTAN y dejarle ese papel a los europeos. Eso divide Europa. Divide Europa porque hay países que no están de acuerdo con eso. Por último, entonces, Lido, ¿cómo sintetizas tú lo que significa o puede significar para América Latina la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump? Bueno, creo que en primer lugar es un dolor de cabeza. Creo que eso es lo que más simplifica la situación. Creo que es muy difícil porque creo que el patio trasero se transforma nuevamente en el aspecto central de la política exterior norteamericana de retroceso. Es en el marco del retroceso global de los Estados Unidos, Donald Trump se propone consolidar su dominio sobre América Latina. Eso es un verdadero dolor de cabeza para todas las fuerzas democráticas y progresistas latinoamericanas. Tenemos que enfrentarlo. Lido Giacomini, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos.